Reina de los confesores. En el lenguaje litúrgico de la Iglesia se llaman confesores a todos los santos que no fueron mártires. Confesores, cristianos que profesan públicamente la fe en Jesucristo y por ella están prontos a dar la vida. Confiesan la fe por su testimonio de vida cristiana. Mártires, personas que padecen muerte por amor a Jesucristo y en defensa de la fe y de la religión, mueren en defensa de la fe y de la religión. Es necesaria una gracia especial de Dios para soportar el martirio. Sin embargo, no se requiere menos gracia de Dios para sobrellevar una heroica santidad sin el martirio. El mérito que se alcanza por el martirio es de ordinario en muy breve tiempo, y para obtener el mérito sin el martirio requiere un tiempo bastante largo. El martirio, perfecto acto de amor y de fortaleza, suple las demás virtudes que podrían faltar o pueden ser imperfectas. En cambio, fuera del martirio, se necesita mayor perfección de las virtudes teologales y morales. Esto se consigue a través de una vida entera de lucha contra el pecado, contra el mal y de sacrificio continuo, de tal manera que la vida de un santo puede llamarse un continuo martirio. Reina de las vírgenes. La Iglesia, no satisfecha con haber invocado a María con el título de Santa Virgen de las Vírgenes, la invoca como Reina de todos aquellos que profesan la virginidad, para hacernos conocer y apreciar las grandes ventajas que aporta la Iglesia a este estado, que inició aquella que es llamada por antonomasia la Santísima Virgen. Ella fue la primera en profesar solemnemente la virginidad que antes era considerada como ignominiosa entre las mujeres hebreas. Elevó esta virtud a la más alta cumbre de la perfección posible a la criatura. Fue la suya una virginidad singular y única, asociada por prodigio divino a la maternidad. Pero hay otra razón, y es esta. María es honrada con el título de Reina de las Vírgenes, porque el ejemplo y la protección de ella inspiran y proporcionan amor a la virginidad, guardan y conservan esta noble virtud, el ejemplo y la protección de esta reina, de esta virtud. El ejemplo y la protección de esta reina son admirablemente fecundos en la Iglesia. El mundo, que no entiende la divina sublimidad del amor, acusa al celibato y a la virginidad de egoísmo y de esterilidad. Ante esta calumnia, que los millones niños y niñas que pueblan las escuelas, los orfanatos y los colegios informen al mundo lo que han recibido de los religiosos y las religiosas, y que en algunos casos no reciben de sus mismos padres. Lo mismo los jóvenes, que en centros de formación juvenil han recibido una instrucción religiosa que les ayuda a regir su vida en una forma sobrenatural y noble. Los ancianos impotentes, los enfermos de toda edad, los que llenan los asielos entre lágrimas de gratitud, muestren al mundo a las mujeres consagradas a Dios que bajo el velo de la cofia sienten arder la llama del amor de Dios y tienen para ellos la inagotable caridad de la palabra evangélica y de las obras de misericordia. Con esto, la sabiduría inspirada de la Iglesia muestra al mundo cuán fecunda es la santa virginidad. Oh Virgen Santísima, Reina de las Vírgenes, te pedimos, para todos los fieles, nos alcances la gracia de la castidad, conveniente a cada estado de la vida, y la pureza del alma. Ayúdanos a cuidar nuestros sentidos, nuestro corazón y nuestra mente, de todo cuanto pueda mancharnos. Reina de todos los santos. No se piense que es superfluo este título otorgado ya a María al recordar las varias clases de santos, ni se crea que la Iglesia haga aquí una recapitulación de los títulos precedentes.
Esta invocación nos parece fundada sobre dos justas razones. Primero, que María es canal de toda santidad, que entre todas las criaturas ella fue el modelo más perfecto de santidad. La primera de esas razones ha sido extensamente explicada en el decurso de estas meditaciones. María es el canal por el cual Dios, autor y fuente de toda gracia, hace llegar hasta nosotros la virtud y la santidad. En el cuerpo místico de Jesucristo, ella hace, por así decirlo, el oficio de cuello. Transmite a la cabeza las súplicas de los miembros y desde la cabeza hace llegar a todo el cuerpo místico aquellas gracias por las cuales crece toda virtud, toda perfección y santidad. Ilustraremos aquí la segunda razón. María, modelo de santidad para todos, especialmente para la mujer. Dios es la santidad primera, la santidad por esencia. A esta divina santidad y perfección debemos conformar necesariamente la nuestra. La santidad divina aparece infinitamente lejana, en una luz inaccesible, pero Dios nos la hizo accesible en su unigénito Hijo Jesucristo. Dice San Pablo, Dios nos eligió en Cristo antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza y gloria de su gracia. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 4. El hombre elevado por la misericordia divina al estado sobrenatural y constituido hijo de Dios, tiene en Jesucristo el espejo de la perfección divina, pero los rayos que emanan de Jesucristo son todavía demasiado brillantes para la dignidad humana. La suya es una santidad increada, infinita. Es cierto que él practicó las virtudes sencillas permitidas al hombre, como la humildad, la paciencia, la obediencia, etc., pero el modo y la perfección como las vivió son infinitamente superiores a las fuerzas humanas, aunque estén apoyadas por la gracia. Para allanarnos el camino de santidad, Dios nos propuso en Nuestra Señora un modelo de santidad creada, una luz más suave a nuestros débiles ojos, un modelo el más cercano a la santidad infinita que nos animará a imitarla. Ella poseyó sin duda una perfección y una santidad sobrehumana, pero una santidad creada, unida a aquella perfección a la que no llegará jamás ninguna criatura. Se acerca y toca los confines del infinito. La santidad de María es sólo inferior a la santidad de Dios. María, espejo y ejemplo y modelo perfecto de santidad, es lo que nos propone la Iglesia cuando la invoca como Reina de los Santos. María Santísima, modelo de mujer cristiana. Quien conozca la importancia moral de la mujer en el mundo no podrá menos que admirar la providencia de Dios por haber preparado en la Virgen Madre el modelo singular de la perfección femenina. La mujer constituye la mitad del género humano y es ella la que forma y educa a la otra mitad. La mujer que usa rectamente de los preciosos atractivos de la naturaleza y de la gracia con los cuales Dios la ha enriquecido, tiene un ascendente bienhechor sobre su esposo y un influjo poderoso y decisivo sobre el carácter y la conciencia de los hijos. Más profunda y más grande es la influencia social de la mujer, madre. Los principios de la educación maternal permanecen imborrables, aun cuando en medio del torbellino de las pasiones y de la vida el sello de la mano materna permanezca oscurecido y sepultado bajo las ruinas de los vicios, tarde o temprano sale de nuevo y conduce a los extraviados al buen sendero, como bajo las ruinas sembradas
por los vándalos o bajo la capa de olvido, reaparece la belleza artística de algunos monumentos. Se puede decir que la sociedad es como quiere la mujer. En la antigüedad, la mujer no contaba para nada en la sociedad, era esclava de las pasiones de los hombres, y la mitad del linaje humano era para la otra mitad fomento y causa de corrupción. El hombre y la mujer tenían extrema necesidad de un remedio poderoso que los sanara, que los hiciera en verdad virtuosos y santos. Este poderoso remedio fue ofrecido por Jesucristo, por su religión, por su moral y por su gracia. El decreto de Cristo devolvió al matrimonio su unidad natural y su indisolubilidad, y lo elevó a la dignidad de sacramento. El ejemplo de Cristo y de la Inmaculada Virgen María, he allí la medicina que restauró al hombre y ennobleció a la mujer. María Santísima es modelo perfecto de la mujer, esposa y madre. Esposa. María fue perfecta, santa y amorosa esposa de José. En ella las virtudes humanas eran sobrenaturales, esposa del Espíritu Santo, pero tomando en cuenta el ser de esposas y esposos terrenales, aplicaremos la carta a los Corintios, capítulo 7. La esposa debe tener un verdadero amor de caridad al esposo que supone, entre otras cosas, paciencia, perseverando con constancia en aquel o aquellos bienes ideales que resulta difícil alcanzar por diferencia en educación, criterio, opciones y hasta valores, y por medio de la oración, de amor manifestado y evitando discusiones, tratar de convencer al esposo del bien que se persigue. Ser servicial, atenderlo con alegría, prontitud y lo mejor posible, no dejándose llevar por los errores actuales, que promoviendo la liberación de la mujer, pretenden, entre otras cosas, que la mujer no debe atender al esposo. No ser jactanciosa, no alabarse a sí misma, ni cansar al esposo con comentarios inútiles. No ser engreída, no le presuma de su valer, imaginario o real, haciéndolo sentir inferior. Ser decorosa, respetuosa de los gustos y aficiones del esposo, así como de sus familiares y amigos. No olvide la esposa que la caridad es comprensiva y misericordiosa, que espera sin límites y perdona siempre. Madre, oficio y dignidad principal de la mujer es la maternidad, que le impone sagrados deberes. No olvidarlo nunca, ya que actualmente se combate mucho esta gran dignidad de la maternidad. El primero de los deberes es el de aceptar de Dios y con gratitud aquellos hijos que quiera confiarle. Hoy la mujer mundana desea ser esposa, pero rehúye el honor de la maternidad. El ritmo regulado de la vida de familia no le agrada. Fatigarse para construir piedra sobre piedra el edificio de la educación de los hijos es una empresa que no quiere asumir. Hoy la maternidad se limita lo más posible y aun cuando se acepte, no se la considera con alegría, sino más bien un paréntesis doloroso en el movimiento acelerado de la vida moderna que ofrece a la mujer otros atractivos. La maternidad que se sacrifica y que en el plan de la providencia debería colocar a la mujer en un lugar muy alto, es hoy abiertamente rechazada como algo que no corresponde a esta época, como la supervivencia de una mentalidad superada. Y es que fuera del clima verdaderamente espiritual del cristianismo, hoy la maternidad es una función mecánica, determinada por el egoísmo. Toda esposa cristiana, ante el dulce sacrificio de la maternidad, aun en medio de las angustias y de las dificultades de nuestros tiempos, debe repetir la palabra de Nuestra Señora: Fiat, hágase. El Papa Pío XI, al recibir en una ocasión unas madres italianas, les dijo: la primera gloria de la Virgen Santísima
es que es Madre de Dios y Madre nuestra. Ustedes tienen en su activo el ser madre tantas veces cuantos son hijos que la providencia les ha dado y confiado. Hasta entregarles tantas vidas y tantas almas, ustedes deben confiar en Él, como Él ha confiado en ustedes. Otro deber de la madre es la educación cristiana de los hijos. No debe olvidar que tienen necesidad de una educación paciente y constante, hecha de instrucción, corrección, vigilancia y de buen ejemplo. Virgen Santa, excelsa, Reina de todos los santos, tú que en el estado de esposa y de madre diste tan altos ejemplos de perfección, santifica a la mujer y con ella a la familia y a la sociedad. Reina concebida sin mancha de pecado original. El título que vamos a comentar es muy glorioso para la Virgen María. Fue el gesto sabio y providente del gran pontífice Pío IX, quien el 8 de diciembre de 1854 la insertó en el sagrado tesoro de la fe católica por dogma de la Inmaculada Concepción. Este singular privilegio de haber sido preservada de la culpa original coloca a la Virgen junto al eterno Hijo de Dios con linaje de gloria que es el mayor que puede concebirse. Para comprender este artículo de nuestra fe, hemos de remontarnos a la cuna del género humano, cuando el pecado despojó a los primeros seres humanos de la gracia de Dios, de los dones sobrenaturales que Dios les había otorgado y de la justicia original. La justicia original consistía en un conocimiento más perfecto de Dios y de sí mismos, en la sujeción de la razón y de la voluntad a la ley divina, en la inmortalidad del cuerpo y en la exención del dolor y de la fatiga. Todo esto se perdió por el pecado original. Por este pecado tenemos necesidad de la redención de Jesucristo y de la gracia de Dios, gracia que nos sitúa en un estado, bajo muchos aspectos mejor que aquel del cual caímos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Carta a los Romanos, capítulo 5. Argumentos que prueban la Inmaculada Concepción de María. Para fortalecer nuestra fe es suficiente la voz infalible de la Iglesia. Pero para mayor gloria de Dios y de María Santísima, examinaremos los principales argumentos en los que se funda el dogma de la Inmaculada Concepción. La Sagrada Escritura. De un privilegio tan excelso de María, nos dio el mismo Dios claro testimonio cuando prometió al futuro Redentor y afirmaba, dirigiéndose al demonio: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ella aplastará tu cabeza». María Santísima y su divino Hijo tendrán los dos las mismas enemistades con el demonio, con el pecado, y por consiguiente María será concebida como concebirá ella a Jesús, en la enemistad del mal, o sea, sin pecado. La tradición. En las obras de los santos padres y de los escritores eclesiásticos se encuentran varias frases que expresan la pureza inmaculada de María Santísima. La razón. Dios es santidad infinita, esencial, absoluta. Dios no puede habitar donde no brilla la santidad más perfecta y más pura. Esta es la razón por la cual María fue preservada del pecado original, porque Dios pudo consentir que ella fuera pobre, ignorada y aún despreciada a los ojos del mundo, pero no pudo permitir que fuera ni un solo instante esclava del pecado. El Altísimo santificó su tabernáculo. Porque María estaba destinada a ser Madre de Dios, fue preservada del pecado original, así lo exigía la santidad de Cristo, el honor de Dios, el atributo necesario de su santidad. Otra prueba de la Inmaculada Concepción de María puede deducirse de su oficio de corredentora de la humanidad. No queremos significar con esto que la obra redentora de Jesucristo y la de su Madre deban situarse en un mismo plano de igualdad.
Ella cooperó al gran rescate como y cuanto pudo hacerlo una criatura, según la ordenación divina. El Hijo de Dios, queriendo redimir a la humanidad, se hizo hombre en el seno purísimo de María, que fue el instrumento, el medio por el cual Él asumió nuestra naturaleza. María Santísima concurrió de hecho especialmente en el Calvario a la oblación de Jesús. En este sentido la llamamos corredentora. He aquí como la Sagrada Escritura, los santos padres, la revelación y también la razón iluminada por la fe demuestran la verdad de la Inmaculada Concepción de María y cuán justamente la Iglesia Católica honra y saluda a la Virgen como reina concebida sin mancha del pecado original. Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, purifica nuestros corazones y prepáralos para recibir a Jesucristo, el Cordero Inmaculado, en el sacramento del amor. Con la verdad católica sobre el pecado original queda abatido el primer fundamento de todas las herejías antiguas y modernas, las cuales niegan esta verdad. Es evidente que si no existió el pecado original, es inútil la redención de Cristo, inútil la Iglesia fundada por Él, inútil la jerarquía, etc. La solemne definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María aplasta todos los errores contra la fe y contribuye poderosamente a la exaltación de la fe católica. Reina del Cielo. El Papa Pío XII, pastor universal y maestro inefable de la Santa Iglesia, el día 1 de noviembre de 1950 dijo, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos, definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Esta solemne definición, esperada por los fieles de todo el orbe, añade una perla más a la corona de nuestra Madre y Reina María, y constituye desde aquel día una nueva invocación de las letanías y por consiguiente un motivo más para estos devotos comentarios. Un dogma es una verdad revelada por Dios y definida como tal por la Santa Iglesia. Debe ser creída con fe divina y católica, según el lenguaje de los teólogos. Por tanto, la definición dogmática de la Asunción, acto solemne del Magisterio Supremo e infalible del Romano Pontífice, nos obliga a creer, y con acto de fe divina y católica, que la Asunción forma parte del tesoro de la revelación confiado por Dios a su Iglesia. Pero el Papa, cuando define, no hace más que declarar lo que contiene en la revelación, terminada con el último de los apóstoles. Por eso la bula de la Asunción, antes de las palabras de la definición, expone los fundamentos teológicos del nuevo dogma. Consentimiento de la Iglesia. El primer argumento es el sentir unánime de la Iglesia, cuyo valor teológico perfila claramente el Papa con estas palabras. Este singular conocimiento del episcopado católico y de los fieles, al creer definible como infalible dogma de fe la asunción corporal de la Madre de Dios al cielo, manifestó por sí mismo de modo cierto e infalible que tal privilegio es la verdad revelada por Dios y contenida en aquel divino depósito que Cristo confió a la Iglesia para que lo custodiase fielmente e infaliblemente lo declarase.
Así pues, del conocimiento universal del magisterio ordinario de la Iglesia se deduce un argumento cierto y seguro para afirmar que la asunción corporal de la bienaventurada Virgen María al cielo es verdad revelada por Dios y por eso todos los fieles de la Iglesia deben creerla con firmeza. Clausura el Santo Padre Pío XII. La serie de argumentos en pro de la creencia de la Asunción, con el fundamento en la Sagrada Escritura, la cual pone a la augusta Madre de Dios unida estrechamente a su divino Hijo y siempre partícipe con su suerte, de donde parece casi imposible imaginarla separada de Cristo, aquella que lo concibió, le dio a luz, lo nutrió con su leche, lo llevó en sus brazos. Nuestro Redentor es hijo de María, y como observador perfecto de la ley, no podía menos que honrar, además de al Padre eterno, también a su Santa Madre, pudiendo concederle el gran honor de preservarla inmune de la corrupción del sepulcro. Continúa el Papa Pío XII, por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esa victoria, así también, para María Santísima, la común lucha debería concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, porque como dice el apóstol San Pablo, cuando este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, entonces sucederá lo que fue escrito. La muerte fue absorbida en la victoria. Carta a los Corintios, capítulo 15. Oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, creemos con todo el fervor de nuestra fe en tu asunción triunfal en alma y cuerpo al cielo, donde eres aclamada reina por todos los coros de los ángeles y por toda la legión de los santos. Nos unimos a ellos para alabar al Señor, que te ha exaltado sobre todas las demás criaturas, y para ofrecerte nuestra devoción y nuestro amor.